2:10 de la tarde del día lunes 12 de septiembre del año 2016, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Rovira, con función de control de garantías, instala y da inicio a la audiencia preliminar y nominada de reconocimiento de víctima. Sigue en contra de Adrián Vidal Bravo Gutiérrez por la presunta comisión de la conducta punible de hurto calificado. Para efectos del registro se identifican las partes por la Fiscalía. ¿Dónde está la señoría para la Fiscalía de Fernando Aparte? Perdón un momento, el niño no puede estar acá. El niño no puede estar acá, perdón. ¿Sí? Consejo Oficial en la calle Quito, número 1 de 75. Tenemos 288, 36, 18, de reserva de Fiscalía. Muchas gracias. Bien, se encuentra presente representante de víctimas, solicitante. Por favor, se identifica. Muy buenas tardes, su señoría, a usted y a los demás asistentes a la presente audiencia. Actúa como defensa técnica de Andrea Yurley Olaya Moncaleano, el suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, a efectos de notificación de la carrera quinta número 699, barrio Centro, instalaciones de Tector en el municipio de Rovira, Tolima. Una vez identificadas las partes intervinientes, toda vez que esta es una solicitud elevada directamente por el representante judicial de las víctimas, se le concede entonces el uso de la palabra a tal propósito. Gracias, su señoría. El suscrito profesional del derecho solicitó ante usted la realización de la presente audiencia preliminar en atención a la necesidad de rogar por los derechos a la verdad, justicia y reparación de una víctima dentro de un proceso penal, quien precisamente se acaba de identificar. Al respecto, debo manifestarle que en la radicación 2015-00205 se encuentra investigado el señor Adrián Vidal Bravo Gutiérrez, que cuando fungía como subintendente activo de la Policía Nacional, aprovechando su investidura, lideró un hurto contra el local comercial que administra la señora Andrea Moncaleano, quien entre sus actividades laborales tiene la de cancelarle el salario o unos honorarios a los trabajadores del señor Wilson Guzmán Quimbal. Es así como tanto el señor Wilson Guzmán, como propietario del dinero, presenta la respectiva denuncia en la Fiscalía, y lo mismo hace la señora Andrea Moncaleano, a quien se la recepciona Sijín, toda vez que para lograr el hurto le fue violado su domicilio, al tiempo que su denuncia obedeció al hecho de haber sido señalada por la opinión pública como la presunta ladrona. Es decir, se pensó inicialmente que podría haber sido objeto de un autorrobo para quedarse con los recursos del señor Guzmán Quimbaya, en especial cuando era la primera vez que se presentaba un hurto de esos recursos. Pues se tornaba obviamente increíble que, estando ubicado su domicilio exactamente en la esquina de la carrera segunda con calle segunda esquina, frente a la estación de policía de Rovira, se hubiese podido presentar un hurto allí sin que nadie se hubiera dado cuenta. Ante el hecho de que la Fiscalía 18 local de Rovira decidiera, después de más de un año, imputar cargos al señor subintendente, hoy retirado por haber sido hallado responsable y disciplinariamente haber extorsionado al hijo del alcalde de San Luis, Tolima, la señora Andrea Yurley Olaya Moncaleano decide entonces, frente a esa solicitud de audiencia de imputación de cargos al señor subintendente, solicitar entonces al ente fiscal ser reconocida como víctima en el proceso, en especial porque a raíz de ese suceso delictivo ha venido padeciendo una afectación psicológica que ha generado que en la actualidad se encuentre en tratamiento psiquiátrico. Como prueba sumaria de la afectación que produjo en la salud mental la Policía Nacional a través de la conducta ejecutada por el uniformado Adrián Vidal Bravo Gutiérrez, la solicitud de reconocimiento como víctima fue acompañada del informe de valoración psicológica correspondiente a la consulta del 18 de agosto del 2015, suscrito por la doctora Sandra Liliana Gómez, quien decidió remitir la valoración psiquiátrica. Asimismo, mi prohijada adjuntó copia de la atención psiquiátrica del 17 de septiembre del 2015, con la cual inicia su tratamiento y a través del cual le diagnosticaron elementos de estrés agudo persistentes, y se expresa por parte de la profesional de nombre Patricia Arboleda Zamudio que la señora Andrea Olaya Moncaleano requiere apoyo farmacológico y psicoterapéutico, siendo precisamente ese el motivo por el cual se le solicitó formalmente por escrito al honorable señor fiscal que nos acompaña el reconocimiento en calidad de víctimas, para de esa manera poder participar del proceso penal como interviniente especial, pues quedaría claramente clara y sumariamente demostrada la condición de afectada de la señora Andrea Olaya. Frente a la petición elevada directamente al señor fiscal 18 local, es decir, al doctor Luis Fernando Parra Telles, resultó emitiéndose una respuesta por parte del asistente del fiscal, quien por escrito expresa que por orden del señor fiscal no se le reconocerá como víctima por la sencilla razón
de que solo reconoce en tal calidad al dueño del dinero y no a quien lo haya tenido en custodia. Razón por la cual, agotado el trámite formal ante el ente investigador, no queda otro camino que acudir a un honorable juez de control de garantías en búsqueda de ese reconocimiento que fue negado. Para tal efecto debo anotar que, si bien es cierto que en virtud de lo expuesto en el artículo 340 de la ley 906 de 2004, es la audiencia de acusación donde se determina formalmente la calidad de víctima, no menos cierto es que desde el mismo momento en que se da inicio al proceso penal le asisten derechos a la víctima, los cuales están consagrados en el artículo 11 de la ley 906, en especial hago referencia al numeral T, que establece que la víctima tiene derecho a ser oída y a que se le facilite el aporte de pruebas, el numeral E, que es el que establece que la víctima tiene derecho a recibir desde el primer contacto con las autoridades información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos, y el numeral F, que establece que las víctimas tienen derecho a que se consideren sus intereses al adoptar algún tipo de decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto. De allí, su señoría, que sean estos los derechos que hoy se reclaman por vía judicial, pues habiéndose enterado formal y oportunamente al ente investigador del daño que se le ha causado con el ilícito cometido por el integrante de la Policía Nacional, Adrián Vidal Bravo Gutiérrez, a mi defendida no fue posible que se tuviera en cuenta la condición de Andrea Olaya Moncaliano, de allí que eso impediría su participación en el proceso penal desde la primera audiencia. Esto sería la formulación de imputación. El reconocimiento de la víctima Andrea Olaya es de vital importancia desde la primera etapa del proceso, pues recordemos que según el artículo 306, la víctima o su apoderado podrán solicitar al juez control de garantías la medida de aseguramiento en los eventos que no sea solicitada por el fiscal, de allí que se vislumbra la importancia de un reconocimiento oportuno para llegar a hacer uso de esa facultad de 306. Así las cosas, pretendo con esta petición el reconocimiento y trato como víctima bajo la invocación del artículo 132, que establece que se entiende por víctimas a las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto, y en ese orden de ideas, el daño psicológico que le causó la conducta punible a la señora Andrea Olaya Moncaliano precisamente permite seguir los lineamientos de ese artículo 132, que genera entonces la calidad que se reclama. Petición que adicionalmente va acompañada de una solicitud muy respetuosa de ordenarse al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la confirmación de la afectación mediante la respectiva valoración psiquiátrica, dado a que la misma se pidió por conducto de la Fiscalía, pero tampoco fue posible obtenerla. A efectos de sustentar las afirmaciones aquí efectuadas, su señoría, solicito muy respetuosamente permiso para acercarme al estrado con el propósito de entregarle copia de los documentos a los que me he referido en mi intervención, esto es, a lo que probaría sumariamente la afectación de la señora Andrea Olaya, previo traslado de los mismos con su venia al señor representante de la Fiscalía, incluyendo la impresión que arroja el SPOA de la denuncia que se recepcionó a Andrea Olaya, en donde el funcionario Gerson Leandro Polanía Bastidas, en su calidad de miembro de la SIJIN, incluye a la denunciante en la relación de víctimas del injusto penal, precisamente porque, metiéndole una dosis de pedagogía a mi intervención, como lo dijo en su momento el desaparecido cantante Juan Gabriel, lo evidente no se pregunta, y ello hace referencia ante la pregunta que se le hiciera en su momento en la denuncia: diga esta unidad judicial exactamente qué puertas fueron violentadas. La denunciante, hoy víctima, respondió: la puerta principal que queda frente al parque y la puerta que queda a un costado de la casa. Situación entonces que hace que incluso no estemos entonces solamente frente a un proceso de hurto, sino que adicionalmente se pueda llegar a hablar de un concurso de delitos, como lo sería incluir el daño en bien ajeno e incluso un posible concierto para delinquir, dado que se tiene conocimiento informal de que un auxiliar de la policía habría brindado información al proceso de que el hurto fue cometido con la participación de otros miembros activos de la Policía Nacional pertenecientes a la misma estación de policía Rovira. De allí que la conducta del ente investigador, un tanto facilista, en donde se aprovecha la facultad exclusiva que tiene el ente para tipificar los delitos, pues llevó a que se cercenara la posibilidad de que mi cliente tenga como garantía los derechos a la verdad, la justicia y reparación, dedicándose solamente al tema del hurto, tan así
es que en las condiciones actuales en que nos encontramos ni siquiera mi cliente puede participar en la realización de un posible preacuerdo entre el investigado y la Fiscalía 18, porque mientras no se le mire a Andrea Olaya Moncaliano como víctima, no sería nunca convocada ni ella ni el suscrito profesional a exponer observaciones frente a una diligencia de tal naturaleza que podría llegar a presentarse. Al analizar entonces, su señoría, el artículo 132, encontramos que el término daño directo, que consagra nuestro Código de Procedimiento Penal como exigencia para que se reconozca como víctima a una ciudadana, fue declarado inexequible por la sentencia C-516 del 2007, dado a que cuando el carácter directo del perjuicio se ha considerado que tal cualidad no consiste en un elemento o condición de existencia del daño, sino que plantea un problema de imputación, en cuanto pone de manifiesto el nexo de causalidad que debe existir entre el daño y el comportamiento de una persona, de tal manera que cuando el legislador en el artículo 132 asigna al daño el calificativo de directo, pero el solo efecto de determinar la calidad de víctima, para poderlo determinar con ese tema directo, estaría condicionando tal calidad a la concurrencia de un elemento de imputación que corresponde a un análisis posterior que debe efectuar el juez al determinar tanto la responsabilidad penal como la civil del imputado o acusado, razón por la cual la Corte Constitucional consideró que ese calificativo indudablemente restringe de manera inconstitucional la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso penal y su derecho a un recurso judicial efectivo, dejando claro entonces que la determinación de calidad de víctima debe partir de las condiciones de existencia de un daño y no de las condiciones de imputación del mismo. Y en ese caso, el daño de Andrea Olaya es palpable, de allí que en vez de recepcionarse la entrevista, se le recepcionó fue denuncia. Esa misma sentencia a la que estoy haciendo referencia, es decir, la que decretó la inexequibilidad de la frase daño directo, es decir, la C-516 del 2007, expone que en materia penal la idea de víctima directa se suele identificar con el sujeto pasivo de la conducta delictiva o con la persona titular del bien jurídico que la norma tutela. En este caso sería el señor Wilson Guzmán como dueño del dinero hurtado. Pero la Corte deja clara en esa sentencia que un hecho delictivo trasciende esa esfera de afectación, ocasionando también perjuicios individuales o colectivos ciertos, reales y concretos a otros sujetos de derecho, como en este caso ocurre con la señora Andrea Olaya, lo cual estaría en armonía con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera incluso a la hora de perjudicados no solo a la víctima directa, sino también a su familia. De allí que sea necesario insistirle a la justicia, esta vez por vía de control de garantías, que se le permita a la señora Andrea Olaya Moncaliano la participación en el proceso penal en calidad de víctima, en el proceso penal que nos ocupa, al tiempo que surtiendo ello se solicita muy respetuosamente que se ordene de manera adicional la respectiva valoración psiquiátrica a la víctima ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para corroborar la afectación mental que padece con ocasión de haber sido víctima de quien, según el artículo 218 de la Constitución Nacional, tenía la misión de velar por los derechos y libertades públicas, pero quien presuntamente se habría apartado de su misión policial, perjudicando no solo al señor Wilson Guzmán, sino también a mi representada. Y en ese orden de ideas dejo sustentada mi petición, su señoría, con su permiso correría. Bien, tiene el uso de la palabra, señor fiscal, a fin de que se refiera respecto a la solicitud deprecada por el representante víctima. Ante la Policía Judicial de Rovira, el día 26 de abril de 2015, a las 18:45 horas, acudió la señora Andrea Olaya Moncaliano, haciendo saber, siendo la encargada de cancelar la nómina de trabajadores que laboran en la finca de tributos Guzmán Quiballo, el día 25 de abril de 2015, con el propósito le recibió 6.800.000 pesos en efectivo, el cual dejó guardados en una de las vitrinas del establecimiento comercial de su mamá, ubicado en el marco del parque principal de Rovira, diagonal al comando de policía. Esa noche de allí se retiró a eso de las 9:30 horas en compañía de su mamá, y al regresar al día siguiente, domingo, hacia las 8:30, se percataron que los candados de la puerta principal estaban abiertos. Ingresaron para hacer aseo minutos, después llegaron los jornaleros que por tarde pagarles, observó que la plata no estaba, informando de lo ocurrido. Las autoridades sostienen la única persona que sabía del lugar donde tenía ese dinero era su mamá, y la única seguridad que tenía la puerta era un candado, desconoce autores de apoderamiento. Recibí la denuncia en la unidad de fiscalía
de la SIGIN, ese día, abril 30 de 2015, se dispuso adelantar las labores de indagación en procura de esclarecer tanto los acontecimientos como individualizar e identificar posibles autores. A mayo 25 de 2015, el patrullero David Gonzalo Mopote Flores, dentro de las labores de indagación, advierte no contarse con algún medio fílmico que haya registrado cualquier movimiento en el escenario de los acontecimientos esa noche. La señora de la Yerley Olaya Moncaliano, ampliando su dicho, plantea que el Banco Agrario en esas proximidades tiene instaladas cámaras de video y puede suceder que haya captado algo. De otras labores se escuchó en declaración a la persona que estaba encargada de la vigilancia esa noche, quien hace saber que prestando la guardia esa noche, el cabo Adrián Vidal Bravo le comentó que iba a hacer una vuelta y que iba a ingresar a la tienda de la esquina, mostrándole las llaves, hacia allí se dirigió, haciéndole saber que no estaba de acuerdo con, le hizo caso omiso, pidiendo darse cuenta por teléfono, hablaba con alguien preguntándole por el lugar exacto donde estaba el dinero. Minutos después salió diciéndole que eran cerca de 7 millones de pesos los que allí había, dirigiéndose posteriormente a su habitación. Dado que en ese insuceso se atribuía la posible participación de un miembro activo de la Policía Nacional, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación se continuó efectuando otras indagaciones sobre la participación de personas del apoderamiento. Se escuchó en la entrevista al señor Wilson Guzmán Quimayo, indica que Andrés Yerley desde hace cerca de 3 años labora para él en el pago de nómina. Es de absoluta confianza y esa labor la venía realizando de tiempo atrás, los fines de semana, y con ese propósito le proporcionaba el dinero suficiente y con el remanente completaba los pagos del día siguiente. Señala que ella sí le entregó 6.800.000 pesos con ese fin y jamás le llegó a informar dónde los guardaba, pues esos pagos los realiza en la oficina contigua a la tienda de la mamá. Ampliando su versión, Andrea Yerley Olaya Moncaliano cuenta que en esos días su cuñado le había entregado cerca de 20 millones de pesos y ese sábado canceló varios sueldos quedándole esos 6.800.000 pesos y los guardó donde siempre tenía acostumbrado, revisando además los candados que sirven de seguridad local donde quedó el dinero, no fueron violentados ni dañados. Partiendo de la noticia criminal, además de la indagación efectuada por la Policía Judicial en acontecimientos de los grupos primero, el señor Wilson Guzmán Quimayo, propietario del lugar donde ocurrieron los hechos a través de su cuñada Andrés Yerley Olaya Moncaliano, efectúa el pago de nómina de las personas que laboran en las fincas de su propiedad. Segundo, con ese fin, para los fines de semana, a Andrea Yerley Olaya Moncaliano le entrega gran cantidad de dinero, fue así como para ese abril 25, en horas de la mañana, le proporcionó 20 millones de pesos, quedando un remanente de 6.800.000 pesos, suma que como de costumbre quedó bajo la custodia de Olaya Moncaliano. Tercero, esa noche, con ingreso clandestino y una presumible utilización de llaves no autorizadas, se produjo la sustracción de ese monto, atribuyéndole la presunta participación a personal de la Policía Nacional. Cuarto, se precisa descubierta de situación Wilson Guzmán Quimayo para poder cumplir con el pago nómina de ese 2025 debió acudir a terceros para completar el faltante. Quinto, entendido como víctima consultando la Real Academia de la Lengua, contamos con que el ser humano es destinatario del comportamiento deliberado que resulta en daños físicos y psicológicos a otros seres humanos o también comúnmente animales y asocia, aunque no necesariamente con la agresión, ya que también puede ser psicológico o emocional a través de amenazas o ofensas. Algunas formas son sancionados por la ley o la sociedad, otros son criminales. Diversas sociedades aplican diferentes estándares en cuanto a las formas que son o no aceptadas. Sexto, el Estatuto Político Colombiano, a través de la Ley 599, en su libro segundo, título 17, estatuye los delitos contra el patrimonio económico y en el capítulo primero, a partir del artículo 239 y siguiente, define y sanciona diversos comportamientos que afectan contra ese bien jurídico. Séptimo, conforme el mandato constitucional en las normas procedimentales penales tiene desarrollo de derechos y garantías de las víctimas y así como el artículo 11 y 133 establecen los medios y mecanismos para el desarrollo y ejercicio de esos aspectos. Octavo, el artículo 132 taxativamente define, se entiende por víctimas para efectos de ese código las personas naturales o jurídicas
y demás sujetos de derecho que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto. Noveno, atendiendo las circunstancias de tiempo a lugar a que se encontrara este asunto, todo apunta que Wilson Guzmán Quimbayo fue quien sufrió el detrimento del patrimonio económico a través de su cuñada Olaya Moncaliano. Desde años atrás venía materializando el pago de nómina de trabajadores a su cargo, la obra ejecutada al fin de jornada los sábados y domingos. Con ese propósito le encomienda bajo su custodia diversas sumas de dinero. Décimo, en ocasión de ese acontecimiento, como se ha sostenido en diversas oportunidades, fue Wilson Guzmán Quimbayo quien acudió a terceros para cubrir ese faltante y dejarle la opción a su cuñada para instalar o no la respectiva denuncia a persona de absoluta confianza. 11. Todo apunta de siempre lógica Wilson Guzmán Quimbayo fue la única víctima de estos hechos. La habitación que haya podido sufrir la denunciante Andrea Yorley Olaya Moncaliano fue accidental, pues bajo su custodia estaba ese dinero y fue dentro de esas esferas que se produjo el apoderamiento. 12. El hurto perpetrado bajo la modalidad que se contrae este asunto es perseguido de forma oficiosa teniendo el deber quien de ese tenga conocimiento, denunciarlo para así lograr la persecución penal y sus eventuales autores. 13. De la intervención de Andrea Yorley Olaya Moncaliano es ocasional, de ser una víctima directa, de ser una víctima por haber sufrido de alguna forma con esos hechos en su patrimonio, es un aspecto que llega a demostrarse al menos de forma sumaria, lo cual no ocurrió en este evento, y de ella se hace una mera referencia de una supuesta afectación psicológica por la comisión de ese apoderamiento, mas no tiene relación directa y concreta. Para perpetrar ese hurto no fue objeto de forma concreta de alguna amenaza, intimidación o daño de integridad física. Nótese que ella misma asegura que es un misterio, pues los candados no fueron forzados, violentados ni dañados. Así las cosas en un momento se demostraron en la ley Olaya Moncaliano algunas de las condiciones que hace alusión en el artículo 132 de la ley 93/2004. No le existe cualquier derecho para que se constituya como tal, siendo esa la razón para que la habilidad a mi cargo se haya rehusado a tener eco los argumentos del señor Neira Ríos. 15. Observándose las cosas desde esa perspectiva, debe ser seguida la pretensión del antes nombrado, similar derecho pudiesen pregonar ese número de jornaleros que laboran para el señor Wilson Guzmán Quimbayo, que descubierta la sustracción de ese dinero, pudieron ver el peligro del pago de su sueldo. Pues de inmediato, Guzmán Quimbayo, ante la situación, se vio forzado a obtener la forma extraoficial del monto para atenderles el pago. Esa es la razón para que la Fiscalía considera que la señora Andrea Yorley Olaya Moncaliano no ostenta la calidad para que se le considere como víctima de presunción de responsabilidad. Bien, una vez analizada la solicitud deprecada por el representante de víctimas, escuchados los argumentos del delegado fiscal, corresponde entonces a este estrado decidir sobre el particular. Como no tiene las mismas facultades del procesado ni de la fiscalía, pero sí tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal. Teniendo en cuenta, insiste la Corte, y el despacho quiere resaltar este punto, insiste la Corte en que la participación de la víctima depende de los elementos definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso. De ahí que sea imperativo también destacar que depende de la etapa en que se trate, y en esa medida la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio y menor en la etapa del juicio. En ese sentido, entonces, la Corte finaliza manifestando que esa posibilidad de intervención de la víctima, tanto en las etapas preliminares, como bien lo destacara el representante de víctimas, en el sentido de anotar que su participación no está limitada a la audiencia de formulación de acusación, ni mucho menos a las etapas posteriores, sino que esa actividad ciertamente cobra vigencia desde la misma etapa preliminar de investigación. Sin embargo, y se insiste, debe respetar y debe guardar armonía con los rasgos característicos de la sistemática introducida por la Ley 906 de 2004 de tendencia acusatoria. Por ello, no en vano, la sentencia C-1516 del 2007
Al estudiar sistemáticamente todas esas normas que permiten la intervención de la víctima, resalta de igual forma que si bien tiene amplias facultades, ellas no pueden reñir con la estructura propia del procedimiento penal de corte acusatorio que nos rige en este momento. En ese sentido, y teniendo en cuenta esta circunstancia, considera el despacho que el numeral 9 del artículo 154 no puede ser analogizado, no puede tener y la petición, sobre todo que solicita el representante de las víctimas, no guarda armonía con la estructura propia del proceso. ¿Por qué? De ahí, si en gracia de discusión este juzgador accediera a su solicitud, estaría usurpando funciones que no le competen. De ahí que el principio acusatorio tenga como pilar fundamental la separación de roles entre la acusación y el juzgamiento. Quien investiga no juzga y viceversa, y también no hay instrucción. De alguna forma aceptar que esa persona por la cual se ha procurado su intervención como víctima el día de hoy, esto es, Andrea Yuley Olaya Moncaleano, es víctima, tiene una incidencia no solamente en un simple reconocimiento formal, que como dice el representante víctima le permitiría desempeñar otras funciones que la ley procesal penal le permite, no tendría una incidencia de esa naturaleza, sino que considera el despacho que esa incidencia tendría lugar en los mismos hechos, circunstancia que a este juez de control de garantías en esta etapa preliminar le es ajena y debe ser objeto de juzgamiento por parte de un juez de conocimiento. Aceptar esa circunstancia sería tanto como introducir variables a los hechos que en este momento este juez de control de garantías no tiene la posibilidad de hacer. Teniendo en cuenta ello, el juez de control de garantías está abocado a la protección de las partes y de los intervinientes, no en vano, como lo ha resaltado el delegado, el representante de víctimas, desde el artículo 132, que establece esa definición de víctima y que declaró la inconstitucionalidad de la acepción daño directo y demás derechos, se circunscribe a recibir información. Este despacho puede y también no debe negar que en este caso puede representarse alguna irregularidad, pero que creo que se sustrae la competencia del juez de control de garantías por las razones anteriormente esbozadas. Será una solución distinta, habrá una afectación de garantías fundamentales, pero que por la sistemática y estructura del proceso le impide actuar conforme a lo ha solicitado el representante de víctimas. Tal vez será, en juicio de este juzgador y a juicio del representante de víctimas, una acción constitucional distinta. Ya puede ser una acción de tutela en el caso de que no se disponga por parte de la Fiscalía suministrar información referente a todo el procedimiento y sobre todo a obtener, así sea, un acceso a esos elementos materiales de prueba. De otro lado, también entonces vale resaltar que el artículo 11, como también lo dijera el representante de víctimas, pues consagra esas prerrogativas. Sin embargo, ello no hace referencia a un reconocimiento de esta índole cuando tiene incidencia en los hechos y también de suma relevancia en cuanto a la aportación o el descubrimiento de elementos materiales probatorios, que es una etapa relegada a la etapa al proceso cuando se encuentra en la etapa de juicio. Y en ese sentido, entonces, considera el despacho que es una circunstancia que no se puede ventilar a través del juez de control de garantías, sino a través de otra instancia. Reitera que esa laguna colmada en el artículo 154, numeral 9, no puede ser analogizable con las demás normas procedimentales que establecen ese lugar. Fíjese que objetos como, por ejemplo, desarchivo, archivo de las diligencias no están consagrados allí. Sin embargo, es una solicitud que es procedente toda vez que la ley procesal penal regula esa circunstancia y sobre todo la jurisprudencia en lo que tiene que ver con los requisitos para que ese desarchivo opere. No encuentra este juzgador una norma analogizable que pueda surtir los mismos efectos y de allí entonces entronizar esa reclamación o esa solicitud que hace el delegado de las víctimas. Teniendo en cuenta entonces y subsidiariamente entonces también no se accede a la práctica de una prueba preliminar o un elemento material probatorio por parte de este juez, no solamente por esa restricción constitucional que existe del acto legislativo 03 del 2002
en cuanto a la limitación de las facultades probatorias del juez de control de garantías y del juez de conocimiento. El juez de control de garantías tiene, si bien es cierto, tiene unas facultades, son excepcionalísimas y son con el ánimo de esclarecer los objetos jurídicos que se le ponen de presente, esto es, la medida de aseguramiento o una diligencia de allanamiento y registro, su control posterior y demás fines pertinentes. No encuentra otra norma, se reitera, analogizable para acceder a la solicitud invocada por el representante de víctimas, y de acuerdo a las consideraciones, teniendo en cuenta que esa laguna que reclama el representante de víctimas, reitera, es ideológica, no se accede a tal solicitud. Como quiera que esta decisión es susceptible de los recursos de ley, el despacho corre traslado para tal efecto. Señor representante de víctimas. Su señoría, interpondré el recurso de apelación que sustentaré una vez, así me lo permite. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Efectivamente, señor juez, el suscrito respeta pero no comparte en lo más mínimo la decisión que su señoría acaba de adoptar con base en lo siguiente. Los honorables jueces control de garantías están establecidos desde la implementación del sistema penal oral acusatorio con la finalidad principal y casi que exclusiva de verificar que no se vulneren los derechos fundamentales ni de las partes ni de los intervinientes en el proceso penal. De allí que el legislador haya establecido en el artículo 154 ese numeral 9 que normalmente se conoce como las audiencias innominadas, pero que de manera textual hace referencia a que el señor juez control de garantía debe resolver asuntos similares a los anteriores. Y dentro de esos anteriores se encuentra precisamente en el numeral tercero adoptar medidas necesarias para la protección de las víctimas. Esa opción de medidas de protección a la víctima no solamente en ese numeral tercero pues haría relación al tema de seguridad, pero esa protección de víctimas va mucho más allá y es precisamente ese artículo noveno, ese numeral noveno, perdón, del artículo 154, el que entonces al hablar de un asunto similar generaría que se esté en la obligación por parte de los honorables jueces controles de garantías de adoptar esas otras medidas que sirvan a las víctimas en cuanto a su protección, y en este caso no sería una protección de seguridad, sino sería una protección de un recurso judicial efectivo. Y esa obligación de un pronunciamiento al respecto va ligado al artículo 4 del mismo Estatuto Procesal Penal, que establece que es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal. Y en ese orden de ideas, ante la decisión de su señoría, que en otras palabras estaría remitiendo al suscrito a esperar un juez de conocimiento, no tendría el suscrito representante de víctimas un escenario judicial ante un juez distinto al de garantías para reclamar esa igualdad de los intervinientes dentro del proceso, puesto que esperar a llegar a la etapa de conocimiento generaría que ya sea un tanto tardío, toda vez que no se habría podido participar incluso en un recaudo probatorio, porque en el ejemplo donde se intentara tramitar directamente por parte del suscrito profesional del derecho una solicitud de examen de medicina legal a la señora Andrea Olaya, lo primero que va a preguntar el Instituto Nacional de Medicina Legal es a qué proceso, con dirección a qué proceso iría ese dictamen psiquiátrico y en qué condición se estaría practicando, y no podría aducirse que es en calidad de víctima, porque en realidad la propia Fiscalía está cerrando la posibilidad de ese reconocimiento como víctima, y muy seguramente allí encontraríamos una traba, un obstáculo para que se garantizara esa igualdad que hoy se reclama. Adicionalmente debo decir que impedir una participación de Andrea Olaya como víctima en el proceso penal sin duda se convierte entonces en una afectación al derecho fundamental a la administración de justicia, en tanto se cercena esa posibilidad de que sea escuchada desde el comienzo de la actuación, porque si bien ha tenido la posibilidad a través del suscrito de exponer su inquietud, su necesidad de ser reconocida, esta audiencia no le está garantizando que en las etapas posteriores, esto es, ante una formulación de imputación o incluso, como se dijo en la intervención inicial, ante el hecho de que la Fiscalía llegara a considerar que no es necesario pedir una medida de aseguramiento, no podría el suscrito en representación de Andrea Olaya Moncaliano entrar a pedir
una medida de aseguramiento, porque precisamente no tendría esa calidad de víctima que se estuvo reclamando inicialmente por conducto de fiscalía, pero que precisamente como se vulneró ese derecho fundamental de administración de justicia, hoy se pretendía ante su señoría que frente a esa afectación se pusiera fin y se hiciera el reconocimiento. Toda vez que una intervención calificada de la víctima durante la investigación puede contribuir a fortalecer la actividad de la Fiscalía orientada a asegurar los elementos materiales probatorios y a dotarla de mejores elementos de juicio para definir si formula imputación y luego acusación. Y así las cosas, la limitación que se impone en este estado procesal es una limitación que resulta desproporcionada, pues no hace aportes significativos a los fines que pretende proteger el legislador, en tanto que si priva a las víctimas de valiosas posibilidades de acceso a la eficaz administración de justicia, de allí es necesario un reconocimiento oportuno como el que ahora se demanda por vía de apelación. La Corte Constitucional ha considerado que el derecho a probar forma parte esencial del derecho a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, como quedó claro en la sentencia C-454 del 2006, y ha considerado la Honorable Corte que debe garantizarse la intervención en los diferentes momentos procesales, como lo enuncia la sentencia a la que hizo alusión su señoría, la C-209 del 2007. De allí que la decisión adoptada por su despacho estaría siendo contraria a su señoría a las posturas del Alto Tribunal Constitucional, y es necesario entonces recurrir a esa decisión en vía de apelación, en atención a que es necesario que su superior jerárquico dé pleno desarrollo al principio de dignidad, del derecho de participación y del derecho a un recurso judicial efectivo a quien se vio afectada en alguna medida con el delito, y pueda tener así de esa manera acceso a la asistencia, al restablecimiento del derecho y a la reparación integral, pues es la propia Constitución Política la que establece que deben garantizarse esas prerrogativas tanto a las víctimas como a los afectados con el delito, artículo 250 de la Carta Magna en su numeral 6. De otra parte, la tendencia en el derecho internacional es a la de definir la condición de víctima a partir del daño sufrido como consecuencia del crimen, y la Honorable Corte Constitucional así lo ha entendido, expresando que son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y los perjudicados que acrediten un daño real, concreto y específico como consecuencia de la conducta criminal, y ello aquí ha ocurrido. Tenemos una ciudadana que quedó con secuelas psicológicas y que tuvo afectaciones en su inmueble, toda vez que si bien se habla de unos candados que no están forzados, como lo denunció la Fiscalía en la denuncia, se hace claridad de que la puerta sí tuvo unas afectaciones. De otra parte, su señoría, pues no es lo mismo hurtarle un dinero al señor Wilson Guzmán ingresando al inmueble de Wilson Guzmán, a hurtarle el dinero de esa persona ingresando al inmueble de un tercero, porque con ello claramente se configuraría de manera adicional la presencia de los delitos consagrados en el capítulo 6 del Código Penal, ley 599 del 2000. Estos son delitos contra la inviolabilidad de la habitación o sitio de trabajo, que están consagrados en el artículo 189 y siguientes, que están siendo pasados por alto por parte del representante de la Fiscalía, y en ese orden de ideas solo una representación de víctimas oportuna permitiría, por así decirlo, corregir esa intención de imputación que tendría el señor fiscal 18 local solamente frente al tema del hurto calificado, y poderlo convencer dentro de la participación como víctima de la necesidad de plantear en la imputación posibles delitos en concurso. Es tan perjudicial el hecho de postergar o cercenar la posibilidad de un reconocimiento oportuno de la víctima, que con la decisión aquí adoptada se obstaculiza un espacio procesal con enorme valor en términos de búsqueda de la verdad y obtención de los soportes fácticos para perseguir justicia y reparación. La decisión aquí adoptada resulta supremamente lesiva para los intereses de la víctima Andrea Olaya Moncaliano, pues al privarlo, como lo hace la Fiscalía, y como ahora se limita por parte del honorable señor juez control de garantías, se impide el impulso de la causa cuando es por todos los aquí presentes conocidos en nuestra condición de penalistas que en esta etapa del inicio de la investigación se pueden adoptar decisiones que, además de trascendentales para sus intereses, son de un claro contenido técnico jurídico, como lo sería la adopción de medidas cautelares sobre los bienes del imputado, o la aplicación del principio de oportunidad, la celebración de acuerdos para la terminación anticipada del proceso,
y entonces una intervención calificada y reconocida de la víctima durante la investigación o las etapas previas es fundamental para impedir excesos de la Fiscalía o para impedir omisiones como en este caso. En ese orden de ideas, esperar hasta poder acudir a un honorable juez de conocimiento, esto significaría que habría que esperar hasta la audiencia de formulación de acusación, en donde muy seguramente un preacuerdo podría estar reemplazando el escrito de acusación y sería tardía mi intervención en ese momento. Adicionalmente, en caso de querer presentar una valoración psiquiátrica por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, esa introducción de ese elemento material probatorio no lo podría hacer la víctima por sí sola, sino que debe hacerlo en un sistema interpartes por intermedio de la Fiscalía General de la Nación y llegar a la audiencia de acusación a plantearle esta misma solicitud a un honorable juez de conocimiento haría tardía la presentación de cualquier elemento material probatorio por parte de la defensa de víctimas. Y por ende, el hecho de que sea la audiencia de acusación el estadio de la actuación en el que por lo general se determina la calidad de víctima a fin de legitimizar su intervención en el juicio y se reconoce su representación legal, de ninguna manera significa su exclusión. Eso significa que haya que ser excluido en etapas anteriores en la que bien puede intervenir acreditando sumariamente su condición de tal, como lo prevé el artículo 136, de allí que es precisamente lo que se pretende, toda vez que no podría acudirse a un escenario de acción de tutela por violación de derechos fundamentales, puesto que está la posibilidad abierta de agotar ante la propia justicia de manera directa, esto es, ante un honorable juzgado de control de garantías, esa demanda de protección de amparo constitucional del derecho fundamental de Andrea Olaya Moncaliano, que no es otro que el derecho a la administración de justicia. No podría incluso el suscrito llegar a optar por la sugerencia que realiza el despacho en su decisión, y esto es que se pueda estar presentando recursos derechos de petición a la honorable Fiscalía del municipio de Rovira, toda vez que la Fiscalía podría fácilmente manifestar que el proceso estaría en etapa de reserva y que por no tener la calidad ni de parte ni de interviniente especial, pues entonces no suministra la información, y en ese mismo orden de ideas pues no tendría el suscrito representante de Andrea Olaya Moncaliano la posibilidad de exigirle a la Fiscalía la entrega de esos elementos, porque precisamente si bien el artículo 11 de la ley 906 establece una serie de derechos que tienen las víctimas, el problema parte de ahí, que no se ha dado la connotación de víctima a la señora Andrea Olaya Moncaliano, porque el señor fiscal ha rodeado los hechos simplemente a un tema del hurto, y por ese motivo pues ha estado enmarcando la conducta exclusivamente a el bien jurídico tutelado, el tema del patrimonio económico, pero no ha dado cabida a los delitos del artículo 189 y su siguiente, relacionados, como ya se dijo, con la inviolabilidad de la habitación y el sitio de trabajo, toda vez que el hurto no se cometió en la residencia del señor Wilson Guzmán, sino que se cometió ingresando de manera clandestina a un bien inmueble distinto al del propietario del bien, y no podría decirse entonces o dejarse de lado que el dueño o el administrador o el tenedor de ese bien inmueble, de ese tercero, simplemente tenga que sentarse a ver cómo se le irrespeta su derecho a acudir a la administración a pedir una reparación de sus perjuicios, permitiéndole de manera inicial su vinculación al expediente en calidad de interviniente especial, porque lo mismo pasaría si el suscrito se hiciera presente ante un honorable juez control de garantías en la audiencia de formulación de imputación, porque automáticamente la Fiscalía bien podría manifestar que ya el debate de si se hace o no el reconocimiento de víctima de Andrea Olaya Moncaliano ya se superó, y en ese orden de ideas se cercenaría por completo la posibilidad de llegar, como se dijo también al comienzo de esta audiencia, a pedir en su momento una imposición de una medida de aseguramiento, como lo consagra el artículo 306, pues si de entrada se da por hecho que Andrea Olaya no es víctima, pues eso impediría su participación en las siguientes etapas, que son precisamente las más importantes, y en ese orden de ideas, su señoría, dejo sustentado de manera muy respetuosa que no comparto su decisión
en búsqueda de que su superior jerárquico, atendiendo favorablemente mis argumentos, si alguien lo tiene, decida revocar la decisión que aquí se ha proferido y en su reemplazo ordenar el reconocimiento de Andrea Olaya Moncaliano en calidad de interviniente especial, esto es en calidad de víctima en su condición puntual de afectada por el ilícito. Y como consecuencia de ello, acceder a la segunda petición, que no es otra más que la de ordenar la valoración psiquiátrica de Andrea Olaya Moncaliano con el objetivo de que sea un profesional en psiquiatría perteneciente al Estado y que trabaja de la mano con la Administración de Justicia, quien determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron que se produjera en ella la afectación mental que hoy está padeciendo producto del delito del que fue víctima. Esa sería mi intervención, su señoría. Le agradezco enormemente la posibilidad de haber sustentado el recurso. Gracias. Bien, señor delegado fiscal, tiene el uso de la palabra como no recurrente. Sí, sería lo único por complementar a su acertada determinación, considerar la fiscalía que evidentemente esa modalidad de audiencia que se pretende buscar un control no está contemplada dentro de la normatividad de procesal penal. Al igual, sobre las apreciaciones que hace el representante de la víctima, en ningún momento la señora Andrea Yurley Olaya Moncaliano ha hablado que el lugar donde tenía dinero que fuera su lugar de trabajo, ahí es donde la señora Benita Moncaliano, la mamá de ella, desarrolla una actividad comercial, un establecimiento de comestibles y víveres, y enseguida es donde el señor Ursun Guzmán Quimayo tiene un lugar destinado para el pago de nómina de sus trabajadores. Es el sitio donde la señora Andrea Yurley Olaya Moncaliano desarrolla esa actividad. O sea, la fiscalía que es evidente que la señora Andrea Yurley Olaya Moncaliano en ningún momento, desde la misma denuncia para instaurada, ha hablado de la vulneración de su lugar de trabajo. Pues ella era alarmada por lo ocurrido, y donde según pues, a una opción que le ha dado el mismo propietario del dinero, sobre la posibilidad de denunciar o no, ella no habla que se le ha vulnerado su lugar de trabajo. Gracias, señoría. Bien, entonces, por considerar debidamente motivada la impugnación realizada por el representante de víctimas, se concede el recurso ante los jueces penales del circuito de la ciudad de Ibagué, quienes fungen como superior jerárquico de este juzgado promiscuo municipal del municipio de Rovira, Tolima. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, la misma se da por terminada, siendo las 3:13 de la tarde. Tardes, siendo las 4:47 de la tarde del día 3 de octubre de 2016, damos inicio a la presente audiencia de control de garantías. Previa a ello, verificamos la presencia de los intervinientes, quienes deben informar su lugar de citación, dejando claridad en primera medida al estrado que pide disculpas a los presentes por el retraso, teniendo en cuenta que él obedeció a labores propias de este despacho que alargaron las sesiones de otras audiencias que se habían programado. Las partes intervinientes deberán informar su lugar de citación, como se dijo, haciendo claridad también que no se encuentra presente la Fiscalía, Ministerio Público, ni tampoco la defensa. No obstante ello, no entraba el curso de esta actuación. Tiene la palabra, señor representante de la víctima. Muy buenas tardes, su señoría, a usted y a su honorable secretario. Actúa como defensa técnica Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con cédula de ciudadanía 1105-670-628, expedida en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, la carrera quinta, número 699, barrio Centro, en Rovira, Tolima, y el correo electrónico daniel.neira.rios@gmail.com. Actúo en representación de Andrea Yurley Olaya Moncaliano, víctima dentro del radicado de la referencia. Procede el despacho entonces a desatar la alzada en los siguientes términos: República de Colombia, rama judicial del Poder Público, juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento. Ibagué,
octubre 3 de 2016, referencia a radicación 73 624 6475 2015 00 215, número interno 46456. Causa seguida por delito de hurto calificado y agravado. Indiciado Adrián Vidal Bravo Gutiérrez. Primero objeto. Procede el despacho a resolver el recurso de apelación en sede de garantía segunda instancia de la decisión adoptada por el juzgado promiscuo municipal, segundo promiscuo municipal de conjunciones y control de garantías del municipio de Rovira. Segundo, hechos. Cuenta la actuación que para el 25 de abril de 2016 en el municipio de Rovira se perpetró un hurto en la cuantía de 6.800.000 pesos, donde la trabajadora de una entidad que pagaba a obreros fue defalcada, y así también la empresa para la que trabajaba económicamente, sufriendo esta, conforme lo pregona el recurrente, afectaciones en su salud psiquiátrica y también, digámoslo, psicológica. Por lo tanto, demanda el reconocimiento de víctima. Decisión impugnada. El juzgado segundo promiscuo municipal del municipio de Rovira, mediante decisión del septiembre 12 de 2016, negó las pretensiones de la víctima por considerar pretensiones de la víctima a que se le reconociera la calidad de tal, es decir, que se le reconociera al impugnante como víctima, concretamente a su patrocinada, y al abogado aquí recurrente, doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, como su apoderado. Decidió negar esa pretensión y también, en consecuencia, una medida o una evidencia pedida por esta, como era una dictamen médico-legal por afectación psicológica y psiquiátrica a la señora Andrea Yuley Olaya Moncaliano. En ese orden de ideas, entonces, el despacho de primera instancia en esa determinación negó la pretensión del recurrente. 4. Apelación. Y antes de concluir este aspecto, tenemos que referir que el señor abogado, el señor juez de garantía fundamentó su decisión en que no había norma conforme al artículo 154 del Código Procesal Penal que regulara claramente este asunto. Por lo tanto, se abstenía de darle trámite al asunto, exhortando al abogado aquí recurrente a que interpusiera otras acciones como un amparo constitucional a través de la acción de tutela para fin de lograr la efectividad de los derechos que decía el procesado demandaba. Apelación 4. Inconforme el abogado doctor Neira Ríos con la decisión del juzgado segundo promiscuo municipal con función de control de garantía de Rovira, apela a la decisión y solicita se le reconozca a su cliente Andrea Yurley como víctima dentro de esta actuación, y en consecuencia solicita se le practique valoración psicológica y psiquiátrica a fin de determinar las verdaderas afectaciones que el hurto del 25 de abril de 2015 le causó en su integridad y le ha causado en su salud. Por lo tanto, depreca el señor defensor, el señor apoderado, doctor Neira Ríos, que se encuentran presentes todos los presupuestos para que a su cliente se le reconozca en tal condición y se le permita actuar en ese orden de ideas en aras de sus derechos a la verdad, justicia y reparación, los cuales refiere el señor abogado apoderado de la víctima, son derechos fundamentales, esto es, en pos de la verdad, justicia y reparación. Por lo tanto, al ver la negativa de la Fiscalía, recurre ante el juez de garantía y, dada también la negativa de también, pues interpone el recurso de apelación a fin de que esta alzada desate el recurso, concediéndole la doble pretensión por él incubada. 5 consideraciones. 5.1. Competencia. Según el artículo 36 del Código Procesal Penal, este despacho es competente para conocer de este asunto. Máxime que funge como juez de garantías en segunda instancia y la pretensión o los hechos ocurrieron en un municipio de este circuito judicial. 5.2. Estado de Derecho. Una de las máximas gran conquistas del ser humano
del ser humano o del ciudadano moderno es el Estado de Derecho. ¿Y cuál es el Estado de Derecho? Pues que el ejercicio del poder debe estar atado a reglas precisas. Por lo tanto, las actuaciones en pro o en contra de los derechos de las personas deben estar perfectamente delimitadas en la Constitución, la ley, el reglamento o el acto administrativo, de tal manera que el Estado debe pronunciarse solamente a través de reglas precisamente definidas. En este orden de ideas vemos que una de las reglas establecidas, uno de los derechos fundamentales establecidos es el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso como derecho fundamental? Es que se deben acatar las normas mínimas de orden público a fin de declarar una responsabilidad o en muchos casos conceder un derecho. Son normas de orden constitucional contenidas obviamente en el artículo 29 superior. Por lo tanto, ellas se deben acatar. Dentro de las normas del debido proceso encontramos lo atinente a las víctimas. Y en este aspecto podemos referir que el artículo segundo, inciso segundo, nos informa que las autoridades de la República están instituidas para velar por la vida, honra y bienes de todos los residentes en Colombia. En ese orden de ideas también encontramos el artículo 250, numeral sexto de la Constitución Política, con la reforma del Acto Legislativo 03 de 2002, que nos refiere la condición de víctima como una de las finalidades o de los intereses a proteger dentro de la actuación penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. En este orden de ideas tenemos que referir que realmente la condición de víctima, tal como el constituyente derivado lo entendió en el año 2002, no ha sido legislativamente desarrollado en toda su extensión por el Congreso de la República o el legislador, de tal suerte que el desarrollo de esa norma constitucional, que a su vez es la concreción de normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, ha sido o ha corrido por cuenta mayoritariamente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Dentro de las sentencias de la Corte Constitucional encontramos, entre otras, la C-228 de 2002, la C-209 de 2007, la C-370 de 2006 y la C-516 de 2007. En estas jurisprudencias se puede avisorar que la Corte Constitucional, antes de la Ley 906 y ya en vigencia la Ley 906, ha referido claramente que la condición de víctima no se enfila solamente al reconocimiento de una suma dineraria, sino que él se enfila al reconocimiento de la verdad, al logro de la verdad, justicia y reparación como garantías del debido proceso que se le debe a las víctimas como afectada de un hecho punible. En ese orden de ideas hay que referir que a la víctima efectivamente se ha desarrollado por vía jurisprudencial todas sus facultades. Recuérdese que el legislador de la Ley 900 de 2004 solamente entronizó el protagonismo de la víctima a través del incidente de reparación integral y le dejó algunas situaciones reservadas en la fase investigativa, tales como que, por vía del legislador, la medida de aseguramiento por parte de la víctima, que la puede pedir cuando la Fiscalía no la haya pedido, y la víctima soporte fundamente que se hace necesaria y que se cumplen con los presupuestos establecidos del artículo 306 a 314 para la imposición de medidas de aseguramiento. Pero realmente todo el desarrollo de las facultades de la víctima ha venido por vía jurisprudencial. Ahora, en este orden de ideas y en esa vía jurisprudencial hay que referir que la Corte Constitucional ha definido a la víctima como un interviniente especial, como un sujeto procesal, sujeto de derechos y obviamente también de obligaciones. Derechos que se deben reconocer dentro de la fase investigativa. Ahora, es claro, la Corte Constitucional ha dicho que el momento estelar protagónico de la víctima es el incidente de reparación integral, que por regla general se tramita a petición suya, pero ello no desconoce que a la víctima se le pueda reconocer en cualquier fase de la actuación. Mírese que esta parte de cualquier fase de la actuación es coherente con lo dicho en el artículo 132 y siguientes del Código Procesal Penal, que nos hablan de la víctima. Ahora, esa parte de cualquier parte de la indagación
es coherente con lo dicho en la sentencia C-228, donde se refería cuando se demandó una norma, por allá el artículo 56 de la ley 600, sobre parte civil, que hablaba que era al momento de la indagatoria y de la vinculación era que se constituía parte civil. La Corte refirió que no, que ella se podía constituir en la fase de indagación o investigación preliminar. ¿Por qué? Porque los derechos de las víctimas como derechos fundamentales no podían ser parcializados o estancados a un momento de la actuación penal, sino que comprendía todas las fases de la actuación. Obviamente que esa tesis la Corte la ha seguido manteniendo, pero conservando la estructura de la ley 906, ha referido que hay momentos estelares o momentos protagónicos donde la víctima es la titular, digámoslo así, de la pretensión. En este orden de ideas, la Corte Constitucional, como lo hemos dicho, le ha reconocido a la víctima que no solamente su intervención obedece a un interés meramente económico, sino a la verdad y justicia. Y si vamos en sede del derecho internacional humanitario, tenemos la garantía de no repetición. En este orden de ideas, los intereses de la víctima van más allá de una simple pretensión económica, llámese daño emergente, lucro cesante, o como quiera definirse, perjuicios materiales, perjuicios morales, va más allá. Ahora, dentro de las facultades que tenemos, que la Corte le ha reconocido a la víctima, miren, pueden mencionarse entre otras, las siguientes: la facultad de aportar evidencia a la Fiscalía, la facultad de pedir prueba anticipada, la facultad de aportar pruebas y que se practiquen pruebas en la audiencia de preclusión, la facultad recientemente reconocida de pedir la conexidad, la facultad de pedir el cambio de erradicación, nulidades si las hay en la audiencia de acusación, la facultad probatoria reconocida en la audiencia preparatoria del artículo 356, también se le reconoce. Ahora, no obstante esas y muchas facultades, la Corte Constitucional y la Corte Suprema han sido claras que, dada la estructura del sistema acusatorio, en la fase del juicio, todas las peticiones que impliquen el ejercicio de la acción penal y obviamente de la pretensión punitiva, y en ese orden de ideas de la pretensión probatoria, deben canalizarse a través de la Fiscalía General de la Nación, debiendo el juez de conocimiento en un momento dado resolver el conflicto que se presente entre la víctima y el ente acusador. Ahora, hay que referir que la Corte Constitucional y el artículo 250 de la Constitución claramente nos deslindan tres figuras que una es ancestral, digámoslo así, del derecho penal, y otra ha tenido un desarrollo muy marcado a través de los instrumentos de derechos humanos y de la jurisprudencia internacional, como de diferentes tribunales internacionales, como también de la jurisprudencia doméstica. Y atañe a los siguientes tres conceptos. Sujeto pasivo es aquel titular del bien jurídico tutelado. Perjudicado es a toda aquella persona que haya recibido un perjuicio con ocasión del hecho punible. Y víctima es la persona que recibe directamente la conducta, la energía, el despliegue del sujeto infractor. Es decir, en el hurto podríamos hablar de víctima tanto el titular del bien como aquella persona que recibió el impacto en la sustracción o el latrocinio, digamos, de manera directa. Ahora, hay que referir también que esas categorías, y agregamos la categoría, esas categorías, si bien es cierto, tienden a confundirse en algunos momentos, en otros momentos son perfectamente deslindables. Por ende, hay que ser cuidadoso cuando se tiene que abocar y resolver sobre un asunto en el cual se aleguen derechos de las víctimas. Ahora, hay un aspecto fundamental: la naturaleza o la calidad de víctima. Perjudicado, hay que ser claro en esto, no responde, conforme a la Corte Constitucional, a la naturaleza del delito. Pueden haber delitos cuyo sujeto pasivo sea el Estado o un tercero, pero la persona que reciba la conducta, el impacto, digámoslo así, tiene la condición de víctima. Por decir algo, no es raro que en un delito contra la administración pública, como puede ser un peculado, en la cual un bien del Estado
que lo tiene, un bien que es de un tercero y lo tiene, por ejemplo, secuestrado, embargado, por comiso provisional, y se pierde en manos de un funcionario público, perfectamente esa persona que aparece como titular de ese bien puede constituirse como víctima, porque si vamos a decir que víctimas solamente hay cuando hay delitos, cuando son atentados contra la vida o la integridad personal o la libertad, no. La calidad de víctima se tiene independientemente de la naturaleza del delito y se tiene desde el momento en que se comete la conducta punible, no desde el momento en que se reconoce. ¿Y por qué? Por la elemental razón de que la persona recibió la conducta, el perjuicio fue en ese momento. Otra cosa es que el Estado se demore en investigar, pero la condición de víctima se tiene en ese momento y no depende necesariamente de la calidad del delito. En el presente caso, ha alegado el doctor Neira Ríos se le reconozca a su clienta y a él como apoderado, a Andrea Yuley Olaya Moncaliano, la calidad de víctima. ¿Y por qué? Porque dice que el 25 de abril de 2015 en el municipio de Rovira, cuando le hurtaron esa cantidad de dinero, 6.800.000 pesos, que obviamente no eran suyos porque ella es una trabajadora, pero ella sí cancelaba, eso le causó una afectación psicológica y psiquiátrica. Mírese que la petición del doctor Neira Ríos está llamada a prosperar. ¿Y por qué? Porque sí está alegando un perjuicio, es decir, que su cliente recibió una afectación, si se quiere, directa, como lo pregona la Corte Constitucional, de la conducta endilgada al indiciado dentro de esta actuación. Concretamente, Adrián Vidal Bravo Gutiérrez. Entonces, mírese que sí está, hay una relación directa dentro de la conducta de con Andrea Yuley. Ahora, que se diga que porque no era la dueña del dinero, no venga a recibir perjuicios. No, ello no es óbice. A ella fue quien le sustrayeron ese dinero, a ella fue que entre otros le socavaron la confianza. A ella fue, según aparecen autos, fue que se le introdujeron en la oficina y le hurtaron ese dinero. ¿Será que podemos decir que no de afectación? Sí, claro, claro. Es perfectamente viable que se cause una afectación. Y mírese que ella funge como denunciante, pero no como un denunciante externo que interesado en la admisión de justicia pone en conocimiento de la autoridad un hecho que le es ajeno, pero que se debe investigar de oficio. No, aquí es ella. Porque es a ella, no al jefe, no al dueño de la plata a quien se la hurtaron, fue a ella. Quiere decir que sí tiene consecuencias y es perfectamente válido y viable que se le reconozca como víctima. En ese orden de ideas se revoca entonces la determinación del señor juez de control de garantías en cuanto a que negó prácticamente se inhibió de reconocer a la citada y al abogado aquí presente impugnante como víctima. Ahora, dice el señor de juez de garantías que en su disertación que no hay norma aplicable. Es cierto, si hacemos una lectura desde el punto de vista positivo, claro, no aparece una norma que regule esta situación en el artículo 154. Pero mire, tal como lo apuntaba el señor apoderado aquí recurrente, y es muy claro, el artículo 154, numeral noveno, nos dice de otras, y si nos referimos, esas otras contempla una gama de audiencias, y es más, alguien hizo la cuenta alguna vez y las cuentas iban en audiencias preliminares, aparte de las 8 enunciadas, en 104 y creo que van aumentando. Entonces mírese que esa 9 hace referencia a una multiplicidad de actuaciones que permiten la intervención del juez de garantía y permiten una audiencia preliminar. Por lo tanto, no vemos por qué el señor juez se abstuvo de resolver. Es cierto, esta es una audiencia innominada, porque no aparece con nombre ni remoquete en ese artículo, pero el hecho de que no aparezca nominada allí no quiere decir que el juez se debe abstener de resolver. Recuérdese lo que dice el artículo 138, numeral primero del Código Procesal Penal, que el juez debe resolver la controversia sin pretextar o excusarse de que no hay norma aplicable. Y esa norma no es nueva en el ordenamiento jurídico, podrá ser nueva en el ordenamiento penal, pero en el Código Civil hay una norma de casi 200 años, por lo menos en la legislación nacional, de que le imponía al juez fallar. Y es lo que modernamente se ha llamado el derecho de los jueces, que el juez debe crear reglas de derecho y no esperar para resolver el conflicto presentado ante su estrado y no esperar a que el legislador
decida la regla a seguir. Por eso se acepta en la moderna teoría de que hay derecho legislado y derecho jurisprudencial. Y esa norma es a lo que apunta, que en todo aquello no previsto por el legislador, pero que puede entrañar afectación de derechos, si no hay norma para resolver, el juez debe resolver el caso, sin pretextarse que no hay norma. Por eso es errada también la decisión del señor segundo juez de control de garantías del municipio de Rovira. Ahora, las audiencias del artículo 154, audiencias preliminares, ahí nos hablan de actuaciones en las cuales haya afectación de derechos y se tiene que concurrir ante el señor juez de control de garantías. Juez que no es de controlar las garantías, porque eso es un nombre mal dado, porque las garantías no se controlan, se desplayan, y ojalá el mundo estuviera plagado de garantías. Se controla lo malo, la afectación. Pero bueno, sea de ello lo que sea, así está nombrada. Lo cierto es que ese artículo no está redactado en lenguaje de afectación de derechos del procesado, sino también de la víctima. Porque al ser juez constitucional, juez de garantía, juez constitucional, y la víctima un interviniente constitucional, también puede resultar afectada en sus derechos. Ahora, recuérdese, esa norma tampoco hace referencia a afectación de derechos del procesado, de la víctima. Pueden haber terceras personas afectadas, tal como lo reconoció la Corte Constitucional sobre el artículo 264, que habla de las facultades probatorias de la defensa, que en la defensa, cuando en práctica de evidencias tendientes a su teoría del caso afecte derechos fundamentales de tercera persona, debe necesariamente concurrir ante el juez de control de garantías. Entonces, mírense que esa norma no está redactada solamente para función del procesado, sino que también para de terceros y de la víctima. Por eso no entendemos la posición del señor juez de control de garantías, que debió de haber decidido este asunto y de haberlo decidido conforme a las jurisprudencias de la Corte Constitucional, las ya mencionadas, como entre otras, la más importante, la C-209 de 2007. Ahora, resuelto lo anterior, de que sí tiene la calidad de víctima y sí se le debe reconocer y sí se le reconoce, procede el despacho a resolver la segunda censura, y es que la víctima refiere que se le practique a Andrea Yurley una valoración psicológica psiquiátrica porque en su sentir se le causó un perjuicio, una afectación. De ello no duda el estrado que le haya causado, y porque tiene que creerlo conforme al artículo 83 de la Constitución Política, presunción de buena fe. Y sería contradictorio que aquí dijéramos que no le afectó y antes habíamos dicho que sí tiene la calidad de víctima. Sí, para el Estado sí sufrió y sí tiene la calidad de víctima. Pero la medida no procede. ¿Por qué no procede? Porque la víctima tiene facultades probatorias que le concedió, le ha reconocido la Corte Constitucional, la Constitución y la Corte Constitucional a través de su diferente jurisprudencia. Entre otras, si puede demandar una prueba anticipada, que es prácticamente la anticipación del juicio, la víctima. Imagínense si no puede practicar la víctima directamente, que se le practique a su clienta, ya sea en medicina legal o en un instituto o centro médico, centro de atención especializada diferente, que se le practique una pericia, sea psicológica y psiquiátrica, y ella aportarla al señor investigador. Ahora, mírese que esa pericia que la víctima puede practicar de manera independiente si la fiscalía no lo quiere hacer, esa pericia tiene tanta validez que en un momento dado en que la fiscalía no pida medida de aseguramiento, ella podrá ser motivo para imponerle medida de aseguramiento conforme lo pregona el artículo 307. Mírese que esa norma regula que la víctima podrá pedir medida de aseguramiento de manera directa cuando la fiscalía no lo haya pedido. Y quiere decir ello, ¿qué nos dice la norma? Como requiere evidencia, y para la medida de aseguramiento requiere evidencia, entonces, ¿qué pasa? Que esa evidencia tiene vocación, tiene prosperidad, tiene validez y tiene resonancia jurídica, de tal suerte que con esa evidencia el juez de control de garantías puede imponer perfectamente una medida de aseguramiento, e incluso, no solamente medida de aseguramiento, puede perfectamente imponer una medida cautelar como embargo y secuestro. Entonces, por ello no necesita la víctima de la venia, el aval, la bendición de la fiscalía para desplegar su actividad investigativa en torno a sus intereses de la víctima. Ya es otra cosa cuando se trate de la imputación, se trate de la acusación y de la audiencia preparatoria, donde tendrá que canalizar todo su interés y su arsenal probatorio, si lo tiene, a través de la fiscalía, y debe el juez de garantía, en su caso imputación, resolver lo pertinente, o el juez de conocimiento resolver lo pertinente en la audiencia de acusación o en la audiencia preparatoria. Pero ese es el entendido.
No la podemos decretar aquí porque sencillamente la víctima tiene, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, sus facultades probatorias y no depende necesariamente de la Fiscalía. En ese orden de ideas, entonces, sí se confirma la decisión del señor juez de garantías, conservando el señor representante de la víctima aquí reconocido, porque se dan los presupuestos para ello, la facultad de dicha pericia y hacerla valer en los momentos procesales que el legislador y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y también de la Corte Suprema de Justicia le han reconocido. En ese orden de ideas, entonces, se decide el recurso revocando parcialmente la decisión, reconociendo a la señora André Yuley Olaya Moncaliano y al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos como víctima y a este último como apoderado. En la demás se confirma la determinación. Esa decisión no admite recurso, no obstante se comunica en estrados. Señor apoderado, tiene la palabra. Sin observaciones, señoría. Declárese en firme la anterior determinación, termínese el proceso en esta instancia y remítase el asunto al lugar, devuélvase el asunto al lugar de origen. Siendo las 5:15 de la tarde del día 3 de octubre de 2016, damos por concluida la presente audiencia, dejando constancia, conforme al artículo 139, numeral 6 del Código Procesal Penal, de que observaron los derechos y garantías de las partes e intervinientes. Se termina la sesión, se levanta la misma, pueden retirarse. Gracias.